humanos entre nosotros y con las demás naciones. Este documento lo llamamos la Constitución. España es una nación democrática porque busca la libertad, justicia e igualdad para que todos los que formamos y colaboremos. Exponer y defender nuestras ideas en público. Además, los ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes por votación. A partir del pueblo surge el Estado y los poderes públicos como el Parlamento, el Gobierno y los jueces. La bandera la inventó el rey Carlos III para distinguir los dos bancos de los demás. Está compuesta por tres bandas longitudinales, roja la superior y la inferior, y amarilla la central. La banda central dobla la altura de las otras dos. En España hay división de poderes. Poder legislativo corresponde al Parlamento. En él trabajan los diputados y los senadores. Poder ejecutivo corresponde al Gobierno. En él trabajan los ministros y el presidente. Y Poder judicial corresponde a la justicia. En él trabajan los jueces y los magistrados. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes. El Poder Legislativo elabora y aprueba las leyes. Y el Poder Judicial se encarga de que se cumplan las leyes. Tenemos derechos. Por ejemplo, todos somos iguales ante la ley. Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida. Todos los niños tienen derecho a la educación. Para ello, se crean los colegios para garantizar la calidad de la enseñanza, que será obligatoria. Y también el Estado nos protegerá la salud, ya que es un derecho sagrado de todo ser humano, al igual que la educación. Pero también tenemos deberes, tenemos que pagar impuestos y tenemos que proteger al medio ambiente, la naturaleza, los bosques, las costas. Y todo esto lo hacemos para poder acceder a la sociedad, la educación, la defensa, etc. El rey reina en España, aunque no gobierna. Para ello tenemos los políticos, que los elegimos mediante votación. El rey Juan Carlos I firmó la Constitución en 1978 y el Estado de la Autonomía en la transición política. La corona es hereditaria, por eso actualmente nuestro rey es Felipe VI y la reina Leticia. Todos tenemos que estar dispuestos y convencidos de defender la justicia, la igualdad y la libertad, así como hacer uso de nuestros derechos.